Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama circuitos combinacionales y secuenciales. Eh, y bueno, aquí tenemos, primero vamos a ver el tema de circuitos combinacionales y después vemos el tema de circuitos secuenciales. En la página de la escuela, que es el campus virtual, dentro del curso, ustedes también van a poder observar en el módulo 2, que se llama Electrónica Digital aplicada a computadoras. Ahí ustedes van a poder también tener la misma información. La lección 2.1, que se llama Circuitos Combinacionales, y la lección 2.2, que se llama Circuitos Secuenciales. Aquí está dividido en dos. Ahorita les voy a explicar ambos circuitos y les voy a explicar en qué consiste la evidencia 1. Bueno, entonces, en las dos lecciones es lo mismo que voy a explicar ahorita. Es el mismo tema. Entonces, primero vamos a ver lo que son los circuitos combinacionales, el cual nos dice que un circuito combinacional es todo circuito lógico cuyos valores de salida están completamente determinados por los valores de entrada. Es decir, que los valores anteriores de la entrada no determinan en ningún caso el valor actual de la salida. También lo más importante de un circuito combinacional es la función lógica que se realiza. Y bueno, algunos de estos se implementan en circuitos integrados, que más adelante a lo mejor vamos a utilizar en lo que son los sistemas digitales. Entonces, estos sistemas se utilizan principalmente para la transferencia de datos y para el procesamiento de datos. Bueno, entonces lo que aquí nos dice es que un circuito combinacional, sí, nos dice acá que está completamente determinado por los valores de entrada. Y tenemos aquí pues una representación gráfica de cómo se vería el circuito combinacional. Entonces tenemos nuestras variables de entrada, ¿sí? Nuestro circuito combinacional, las variables de salida y las variables de control. Hay ocasiones que necesitamos estas variables de control. No en todos los circuitos combinacionales se presentan. Normalmente vamos a tener las variables de entrada y vamos a ver una salida. O sea, si yo ingreso diferentes valores de entrada, se hace aquí en el circuito combinacional diferentes procesamientos, diferentes cosas, y vamos a obtener una salida. Entonces, por eso es que aquí nos estaba diciendo en la definición que de este circuito combinacional los valores de salida están completamente determinados por los valores de entrada. O sea, depende la salida de lo que yo ingrese aquí como entrada. Entonces, ¿quiénes son nuestras variables de entrada? Bueno, acá nos dice que pueden ser en dos estados, activo e inactivo, que vendría siendo el 1 y el 0, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir dando diferentes valores como 1 y 0, podemos dar diferentes combinaciones y ver el resultado, ¿no? La salida que nos proporciona, dependiendo del circuito combinacional que ocupemos. En las salidas nos dice las variables de salida son aquellas en las que va a aparecer el resultado, nos va a dar el resultado, y dependiendo de la operación lógica que se realice es el resultado, ¿no? También depende del valor de entrada que también se le dé. Y las variables de control les decía que no siempre se utilizan, pero estas variables de control nos permiten modificar el funcionamiento del circuito combinacional. Puede ser de habilitación o puede ser de selección, ¿no? De habilitación quiere decir que a veces podemos habilitar o deshabilitar ciertos circuitos, o sea, cuando queremos que esté activo o inactivo. Y de selección
cuando hay diferentes operaciones que se pueden realizar, nosotros podemos seleccionar qué tipo de operación, ¿no? Podemos indicar a través de estas variables de control qué operación es la que se va a realizar en ese momento. ¿Y cuáles son los principales circuitos combinacionales? Bueno, hay varios. Aquí enlistamos algunos, como lo que es el semisumador, el codificador, el decodificador, el multiplexor, demultiplexor y los comparadores. Aquí se explican todos, que al final en la práctica no vamos a utilizar todos. El único en la práctica, en la evidencia que les estoy dejando, el único que vamos a utilizar es el sumador y es la parte del decodificador, nada más. Entonces, bueno, el primero, que es el semisumador, nos dice que es como si fuera un sumador, pero se le llama semisumador porque únicamente tiene dos entradas y dos salidas, en las cuales una de las salidas obtenemos el resultado, que es la suma, y la otra que vendría siendo el acarreo. Por eso es importante, antes de entrar a esta parte de los circuitos combinacionales, que entendiéramos la parte de las operaciones binarias, de aritmética binaria, cuando hicimos la suma, la multiplicación, esos temas los tuvimos que ver antes, porque ahorita estamos hablando de un sumador, ¿no? De sumador binario. Entonces, si no sabemos cómo se hace la suma, pues no vamos a ver qué resultados es el que nos va a arrojar, ¿no? Entonces, por eso es importante primero ver el tema de aritmética binaria para poder entender aquí, ¿no? Entonces, bueno, el semisumador, vamos a tener dos entradas y dos salidas. Una nos va a dar el resultado, que sería la suma, y otra donde vamos a poder ver el acarreo. Y el otro circuito combinacional es un codificador. Este codificador nos dice que es un circuito combinacional que tiene de 2 a n entradas. También puede tener n salidas, y dice aquí una única entrada determina los elementos de la salida. Normalmente el codificador se utiliza, por ejemplo, en los teclados en nuestra computadora, donde al pulsar una tecla se activa, ¿no?, una entrada y devuelve un código de la tecla pulsada, dependiendo qué es lo que se esté pulsando. A lo mejor se pulsa una letra, un número, dependiendo de qué tecla se esté activando. También ese tipo de circuito se utiliza como conversores de código, por ejemplo, de decimal a código binario, ¿no? Por eso es BCD, que es de decimal a código binario natural, o BCD, que vendría siendo algo así. Este dibujito de la tablita donde viene el número decimal arriba y el binario natural abajo. Se llama binario natural porque solamente es del 0 hasta el 9, ¿no? Ya los demás números ya no es BCD, porque únicamente se puede representar máximo hasta el número 9 en decimal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un codificador. Otro circuito combinacional es un decodificador, que este sí también lo vamos a usar, en donde nos dice que es un circuito combinacional con n entradas y 2 a la n salidas. Vendría siendo como pues lo contrario al codificador, ¿no? Un ejemplo de ello es un decodificador de 7 segmentos, que es algo así, se ve físicamente así, en el cual sirve para representar un dígito en una calculadora, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el decodificador? Bueno, tiene 4 entradas, ¿sí? Y tiene 7 salidas. Cada una de las salidas se determina por los 7 segmentos, dependiendo de cuál se ilumine, bueno, en la respectiva entrada, ¿no? Entonces, si nosotros queremos formar el número, no sé, 8, bueno, se tienen que iluminar todas estas, ¿no? El número 9 se iluminan todas, menos, por ejemplo, la letra E y la D. Entonces,
dependiendo de qué números nosotros queramos formar, dependiendo de la entrada, bueno, se va a ir formando el número. Y hay otro más que es el multiplexor. Nos dice aquí que son circuitos combinacionales que tienen n entradas y una única salida y varias entradas de selección. En este sí vamos a tener que seleccionar qué es lo que queremos hacer. Nos dice que sirven para redirigir una entrada procedente de varios sitios a un lugar común. O sea, tenemos diferentes entradas y queremos redirigir solamente a una sola salida a otro lado, ¿no? Entonces, con las señales de control podemos seleccionar cualquiera de estas entradas. Podemos seleccionar qué entrada es la que va a entrar y vamos a poder ver su salida, ¿no? Vamos a poderla dirigir hacia la salida. Este sería como su diagrama y este sería la forma física, que así se vería con sus patitas, ¿no? El multiplexor, nosotros podemos usar un circuito integrado que es el 74LS151. Ese también se puede comprar, se puede adquirir y se puede utilizar. Otro circuito combinacional es el demultiplexor, que vendría siendo la forma contraria del multiplexor, ¿no? El demultiplexor es al revés, o sea, tiene solamente una única entrada y tiene diferentes salidas, ¿no? Y también podemos tener entradas de selección en donde nosotros vamos a poder elegir hacia qué salida, ¿no? Envía a diferentes lugares, pero nosotros vamos a poder elegir hacia qué lugar o hacia qué salida se va a dirigir esa entrada. Y bueno, aquí dice que las entradas del decodificador se utilizan como entradas de control en el demultiplexor y las entradas de control como señales de entrada. Entonces, bueno, es como la operación inversa de un multiplexor, que fue el que vimos hace ratito. Otro circuito combinacional también utilizado es un comparador. Su nombre lo dice, compara o determina su relación, puede ser de igualdad o desigualdad, va comparando los bits, por ejemplo, cuál es el mayor, cuál es el menor, el de mayor peso. Entonces, algunos circuitos dice que comparadores tienen entradas auxiliares en las cuales se pueden realizar las comparaciones sucesivas y así poder comparar las palabras de mayor tamaño, ¿no? Entran, por ejemplo, dos palabras y se verifica si cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales, ¿no? Otro circuito, bueno, hasta ahí llegamos ya con los circuitos combinacionales. Ya los que siguen son circuitos secuenciales. Entonces, bueno, ya vimos todos los combinacionales, ¿sí? Que está el semisumador, codificador, decodificador, multiplexor, demultiplexor y comparadores. Y para la práctica que está en la plataforma, que es esta práctica que se llama circuitos combinacionales, que esta que dice evidencia 1, esa vamos a ocupar únicamente de estos circuitos combinacionales, únicamente vamos a ocupar lo que sería el sumador y lo que sería el decodificador, ¿no? Que vamos a ocupar un display de 7 segmentos para que cuando nosotros vayamos sumando, vayamos viendo la salida, pero en lugar de verla en binario, la vamos a poder ver en decimal. Entonces, bueno, para esta práctica es lo que se va a usar, que es esta, ¿sale? Ustedes ahí descargan el documento que viene ahí PDF, que está acá, y dice práctica sumador, entonces ahí la descargan. Y bueno, seguimos con la parte de los circuitos, pero ahora en lugar de ver los circuitos combinacionales, vamos a ver lo que son los circuitos secuenciales. Y bueno, acá nos dice que un circuito secuencial es un circuito lógico en el que el estado de las variables de salida depende del estado de las variables de entrada y de los valores previos. Se dice que el circuito secuencial tiene memoria. Entonces, bueno, nosotros
En el anterior, en el combinacional, vimos que la salida depende de las entradas y ya únicamente. Pero aquí no, bueno, no solamente va a depender de las entradas, sino que la misma salida, si se fijan en este diagrama, vuelve a entrar, es decir, vuelve a ser la salida, vuelve a actuar como entrada. Entonces, por eso dice que tiene memoria, porque esa salida no se borra, no queda nada más ahí, sino que vuelve a entrar, entonces se guarda, ¿no? Entonces un sistema secuencial se puede construir a partir de un sistema combinacional simplemente añadiendo realimentación, ¿no? En sí es un circuito combinacional, pero como la salida está actuando como entrada, bueno, ya se hace un circuito secuencial. Y hay diferentes tipos de circuitos secuenciales, los cuales son asíncronos y síncronos. En la parte de los asíncronos, nos dice aquí que el cambio de estado se puede producir en cualquier instante de tiempo. En cambio, los síncronos, ese cambio solo puede ocurrir en unos instantes de tiempo determinados por un reloj. Nosotros vimos anteriormente la parte de las señales de reloj, cómo producir una señal de reloj. Entonces, bueno, tiene que ver estos circuitos secuenciales con lo que vimos anteriormente. Y bueno, en los ordenadores, los circuitos secuenciales que se construyen son síncronos, ya que son más fiables y fáciles de construir que los asíncronos. Entonces se utilizan estos circuitos principalmente en la unidad de control y en la unidad de memoria de cualquier computadora, ¿no? Más adelante, cuando veamos las partes de la computadora, el funcionamiento interno, vamos a poder entender igual y esto un poquito más. Entonces, en los circuitos secuenciales tenemos los principales, que son los biestables, los registros y los contadores. En los biestables nos dice que un biestable es el elemento básico de la memoria y puede estar en dos estados que corresponden con el 0 y el 1 lógico. Y la característica principal de estos dispositivos es que después de adquirir un estado es capaz de mantenerlo de manera indefinida. Y bueno, existen diferentes tipos de memoria, por ejemplo, los RS, los JK, los T y los D, que son estos, ¿sí? Nosotros no vamos a usar todos, pero bueno, también hay una práctica de circuitos secuenciales que también vamos a poder realizar y utilizar también un circuito, ¿no?, de este tipo. También tenemos lo que son los flip-flops, que son dispositivos síncronos de dos estados que también son llamados como multivibradores biestables. O sea, en sí es un biestable, pero multivibrador. Lo que tiene es que utiliza como entrada un disparo denominado reloj, ¿sí?, en la cual recibe el nombre de entrada de control. Y bueno, eso significa que los cambios de salida se producen sincronizadamente con el reloj. O sea, el reloj nos va diciendo en qué momento se van a realizar esos cambios. Y hay flip-flops disparados por flanco, en el cual cambia de estado con el flanco positivo, que es el flanco de subida, o con el flanco de bajada, que es el flanco negativo, dependiendo del impulso de reloj. Y dependiendo hacia dónde sea el flanco, va a ir cambiando. Y dice aquí que es sensible a sus entradas solo en esta transición del reloj. Entonces, nosotros vamos a ocupar en la siguiente práctica la parte de los flip-flops con el disparo de reloj, ¿sí? Como ya vimos anteriormente una práctica de cómo generar nuestro propio reloj, nuestros propios pulsos de reloj con el 555, pues vamos a hacer otra práctica más con esta parte de los flip-flop, de los circuitos secuenciales, pero usando también la señal de reloj. Y bueno, en la parte de los flip-flops están también diferentes tipos, como el tipo D, ¿no? También está el tipo JK,
que son como los más utilizados. Por ejemplo, el JK nos dice que es el más versátil de los flip-flop básicos. Nos dice que tiene adentro, por ejemplo, si nosotros vemos el circuito secuencial, tiene lo que son las compuertas NAND, 4 compuertas NAND, que serían AND, varias compuertas AND negadas. También tiene los pulsos de reloj y va a tener 2 entradas, que es la J y la K, y 2 salidas. Entonces nos dice aquí que siempre va a ir sincronizado a través del reloj. Tiene 2 entradas denominadas JK y diferente la salida. Por ejemplo, la salida Q toma el valor de J, mientras que la salida acá toma el valor de la Q pero negada, ¿no? Entonces nos dice aquí si J y K son ambos bajo, entonces no se produce ningún cambio, pero si J y K son ambos high, entonces en la siguiente subida del reloj la salida cambiará de estado. Entonces, para poder entender mejor esta parte de los flip-flop, de cómo funcionan, hay una práctica, ¿no?, que también se encuentra en el campus, aquí en la plataforma, que vendría siendo donde dice circuitos secuenciales, que es el módulo 2.2, y dice práctica de circuitos secuenciales. Ahí también ustedes pueden encontrar el archivo en donde vamos a poder ver o cómo vamos a poder realizar un contador, ¿no?, que es a través de flip-flops. Entonces aquí explica lo de los flip-flops, explica cómo se realiza también el montaje físico, como también la parte de la simulación, ¿no? Entonces, bueno, esa también ustedes la pueden descargar y la pueden checar. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente circuito secuencial, que es la parte de registros de desplazamiento. Nos dice que estos registros de desplazamiento almacenan una palabra binaria de n bits y bueno, está compuesto por n biestables encadenados, donde cada salida de cada biestable se conecta a la entrada del siguiente. Todos están conectados a la misma línea de reloj y lo que hace es que sincroniza las acciones, ¿no? Y el último, que es el contador, que también es el que vamos a realizar nosotros a través de flip-flops y a través de una entrada de reloj, nos dice que son capaces de almacenar en un determinado código el número de impulsos que reciben a la entrada. Y los contadores tienen varias líneas como entradas de datos, por ejemplo, que sería la entrada de reloj. También otra entrada que es el reset, que es en el cual nosotros podemos inicializar el contador a 0 cuando nosotros queramos, y una entrada de habilitación, ¿no? Podemos decir si está activa o que esté inactiva, dependiendo de cómo lo queramos, ¿no? Si está inactiva, dice que no funciona el contador y guarda el último valor, ¿no? Y si está activa, hace que el contador funcione pues normalmente, ¿no? Este circuito secuencial lo vamos a usar, lo vamos a utilizar en la práctica junto con la parte de los flip-flop, ¿sale? Pero ahorita les voy a explicar la primera práctica, que sería realizar lo que es un sumador con un decodificador, que es la práctica de los circuitos combinacionales. Ustedes en el campus virtual pueden ir a lo que es el módulo 2, en donde viene la parte de circuitos combinacionales. Ahí en evidencia 1 descargan lo que es el PDF, que se llama sumador, práctica sumador, y es este documento en donde nos dice que vamos a realizar un sumador completo de un bit con un decodificador 7447 y la salida la vamos a pasar a un display de 7 segmentos. Entonces, bueno, aquí explica que lo vamos a ir haciendo por partes. La primera parte consiste en el sumador completo de un bit, en realizar esto, ¿sale? Ya que tenemos esa primera parte,
le conectamos lo que sería el display de 7 segmentos, que es la segunda parte. ¿Por qué lo dividimos por partes? Porque si queremos hacer todo en uno solo, todo de un jalón, por así decirlo, puede ser que nos equivoquemos porque tenemos pues varios cables, varios circuitos, entonces puede ser que nos equivoquemos. Entonces aquí habla que lo hagamos en dos partes. Primero hacemos la parte del sumador y después hacemos la parte del decodificador con el display para que después nada más los unamos. Al final unimos lo que es el sumador y unimos lo que es el decodificador, ¿no? Con el display. Entonces, para la parte del sumador, para la primera parte, necesitamos utilizar lo que son las compuertas lógicas. Aquí en las diapositivas o en la lección, la parte del sumador viene como semisumador. Semisumador, pero el que nosotros vamos a estar haciendo sí es un sumador completo, no es semisumador. Entonces es algo así. Necesitamos dos compuertas AND, una OR y dos XOR, ¿no? Entonces vamos a poder, ¿por qué sumador completo? Porque aparte de nada más, por ejemplo, ingresar dos valores sin el acarreo, aquí sí ingresamos lo que es los dos valores más el acarreo. O sea, estamos haciendo la suma completa. Por si no han visto la parte de cómo es la suma binaria, yo les sugiero que chequen aquí mismo, también se puede en la plataforma. Viene la explicación en el módulo anterior sobre aritmética binaria, viene lo que es la suma binaria para que puedan ver cómo es que se hace, ¿no? Si a lo mejor ya se les olvidó, bueno, aquí vienen las reglas. Entonces, cómo se hace la suma, nos habla sobre acarreos. El único acarreo que va a haber es cuando ambas entradas, por ejemplo, nos den 1 más 1, es 1, que diga es 0, pero con acarreo 1, ¿sí? Todas las demás no llevan acarreo. El único, por sí que la única que tiene acarreo es cuando tenemos 1 más 1, que sería 0 y el acarreo 1, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en la práctica habla sobre acarreos, de eso se refiere. Entonces, en este caso, pues estamos haciendo primero el sumador completo. Necesitamos estas compuertas lógicas, podemos buscarlas en el multisim, que vendría siendo el circuito integrado 74, el 08 para las AND, el 32 para las OR y el 86 para las XOR. Necesitamos también un deep switch de 4 entradas o de 3, por ejemplo aquí tiene 3, ¿no? Ponemos proof como si fueran los LED. Vamos a obtener la suma, el resultado de la suma más el acarreo de salida. Aquí vamos a tener dos entradas más el acarreo de entrada, ¿no? Por eso estamos poniendo A, B y Cin, que es el acarreo de entrada. Y como salida vamos a tener el resultado de la suma y el acarreo de salida. Si ustedes lo hacen en multisim, se pueden basar en este circuito que ya está realizado. Lo único que hay que buscar los componentes y irlos acomodando, irlos poniendo, ¿no? Conforme el diagramita. Aquí nos dice el material que vamos a usar, los pasos que se deben de seguir, ir checando la tablita de verdad. Y bueno, acá nos dice que se puede también montar físicamente en el protoboard. Si ustedes no pueden hacerlo en el proto, no se preocupen, nada más hay que hacerlos de forma simulada en el multisim. Ya que hicimos esa primera parte, debemos también de hacer la segunda parte, que es utilizar este decodificador, que es el 7447, y un display de 7 segmentos. Este decodificador también lo tiene multisim, solo hay que buscarlo.
vendría siendo este, que aquí está, así se llama 74LS47. Es un circuito integrado que ya lo que hace es decodificar la entrada que nos está dando y la pasa a decimal. En este caso la salida del sumador, que aquí está arriba, estas dos salidas se las vamos a pasar al decodificador como entradas, y el decodificador nos va a dar como salida, nos va a dar varias salidas que van a ir hacia el display, ¿sí? De 7 segmentos. Entonces hay que irlas conectando de esta forma. Podemos probarlo por separado, primero el sumador y después el decodificador, que funcionen ambos, para después unirlo en uno solo, en un solo diagrama, que aquí está, ¿no? Entonces así nos tendría que quedar ya completo todo en Multisim, todo el diagrama. Bueno, pues yo aquí ya tengo el sumador de un bit más el decodificador con el display. Les decía que ustedes pueden hacerlo por separado, o sea, ustedes pueden hacer primero esta parte que es el sumador y después le agregamos el decodificador con el display, o si ustedes así lo quieren hacer todo completo también está bien, ¿no? Pero es para que no se equivoquen. Entonces, bueno, es el mismo el que tengo aquí en Multisim, es el mismo que está aquí en el PDF. Entonces, lo que necesitamos es el D-switch, los proof o los LEDs, necesitamos las compuertas, necesitamos también el decodificador que es el 74LS47, el display de 7 segmentos, nuestras fuentes y nuestra tierra. Obviamente hay que ir conectando todo. Yo le fui poniendo a los pues se supone que a los cables de conexión les fui cambiando el color para que me fuera más fácil identificar cuál va con cuál. Lo único que hay que hacer es ir viendo aquí cuál se conecta con cuál para que nos salga lo mismo, ¿no? Nos dé bien la salida. Entonces, bueno, una vez que está conectado le vamos a ejecutar. Lo que quiero es que vayan comprobando la suma. Se supone que este primer deep switch o este primer botoncito que está acá, que es la entrada A, por ejemplo, si nosotros queremos sumar 1 más 0, ahorita todos están en ceros porque 0 más 0 pues es 0, ¿no? Por eso da 0 aquí. También estos serían nuestras salidas en LED, o sea, aquí lo vamos a ver de forma en binario y aquí lo vamos a ver en decimal. Entonces, por ejemplo, si yo sumo 1 más 0, pues es 1. Como subí este primero, se enciende y también aquí se va a encender porque estamos en 1. ¿Sí? Es 1. Recuerden que en binario el 1 pues debe de estar prendido, ¿sí? El primer bit. Después, si yo sumo, por ejemplo, 0 más 1, también es 1, es lo mismo, nada más que aquí ya subí en la segunda entrada, que es B, ya la subí, ¿no? Para ver. Entonces 0 más 1, 1, está bien. Lo vuelvo a bajar. Lo mismo va a suceder con el acarreo, por ejemplo, si yo sumo 0 más 0, pero con un acarreo de entrada, pues también va a ser 1. 0 más 0 más 1, pues es 1. Y lo bajamos. Cualquier combinación que yo haga con ceros va a dar 1 acá. La única que nos dice ahí, de acuerdo a las reglas, es cuando tenemos ambos unos, ¿no? Ahí está el otro 1. Ya va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos 1 más 1 es 0, pero llevamos un acarreo de salida, que en binario pues es 0, 1, pero en decimal es 2. Entonces, bueno, ahora si nosotros le sumamos un bit más, que sería el acarreo de entrada, teníamos 2 más 1, pues ya sería 3, ¿no?
que en binario es 1 y 1. 1, 1 es 3 en decimal. Entonces en binario aquí lo vamos a poder ver con los LEDs o los proof que se encienden ambos, es 1, 1, pues es 3. Por eso es importante saber los números binarios y también saber en este caso la parte de la suma binaria, porque pues si no, no vamos a poder comprobar nuestro sumador, ¿no? Aunque aquí no lo da en decimal, pero sí es importante saber cómo o por qué me está dando este número o por qué cuando yo subo o yo bajo el dip switch me da ciertos valores, ¿no? Entonces, pues es simplemente saber las reglas de la suma, saber cómo se realizan. Entonces, ustedes aquí en su práctica, lo único que tienen que hacer es pasar este mismo circuito, como acá en Multisim, ejecutarlo y ir viendo que nos dé los valores correctos. Esto nada más es de un solo bit. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos comprobar, por ejemplo, el decodificador solo, que es este, aquí está, a ver, que es este que está acá arriba, yo aquí ya lo tengo. También se puede comprobar, por ejemplo, lo voy a dar aquí ejecutar y puedo ir viendo aquí los valores. En el sumador nada más vamos a tener máximo hasta el número 3 en decimal, pero así solito podemos comprobar todos los valores hasta el 9, del 0 al 9. Entonces ahí es 0. Por ejemplo, yo voy aquí subiendo los botones en el dip switch. Ahí es 1. Aquí lo ingreso en binario, ¿no? Para ir viendo. Aquí es 2, luego 3, luego 4, 5, luego 6, luego 7, luego 8, 9. Hasta el 9 podemos comprobar. No puedo comprobar 10, 11, 12, porque si no necesitaríamos otro display para el 10, para el 1 y para el 0. Pero el 10, si lo quiero poner, puedo ponerlo, pero fíjense lo que pone. Ya no lo pone completo. Ya hace cosas raras. Pues si subo no se puede, o sea, nada más es hasta el 9. O sea, si yo quiero representar más valores, ya no voy a poder representarlo porque nada más máximo puedo hasta el 9, ¿no? Si quisieran representar más números, a lo mejor con otro display, pues sí se pudiera. Entonces, este mismo circuito es el mismo que está aquí en la práctica, en el PDF. Ahí está. Entonces lo único que hice fue unir este que tengo. Bueno, obviamente tengo que quitar los dip switch que aparecen acá. Este dip switch lo quito para que en lugar de que entren 4 entradas, nada más van a entrar 2, que es A y B. Porque son las entradas, más bien son las salidas de la suma que aquí van a entrar, ¿no? Como A y como B, las salidas entran. Las otras dos, como no las estamos ocupando, pues se dejan así, volando, ¿no? O sea, no se conecta. Entonces, en eso consiste la práctica, en únicamente observar, ver que mi sumador pues sume correctamente, ¿no? Obviamente como nada más es de un bit, como es sumador completo, con un acarreo de entrada únicamente vamos a poder ver hasta el número 3. Si quisiéramos hacerlo de 2 bits, también se puede, pero bueno, sería agregar más compuertas, acá más compuertas lógicas, hacer más grande el circuito, pero únicamente le estoy pidiendo de un bit, ¿no? Para que no sea tan difícil. Entonces, esa es la práctica que hay que realizar de los circuitos secuenciales. También viene otra práctica en la parte de los secuenciales, que aquí está, que es la evidencia de la práctica de circuitos secuenciales, que es esta.
en el cual lo que realizamos es un contador utilizando lo que son los flip-flops. Vamos a usar los flip-flops, vamos a usar la señal de reloj y vamos a hacer, bueno, acá dice que el montaje físico, pero bueno, les vuelvo a repetir, no es necesario que hagan el montaje físico. Inclusive aquí les piden la evidencia, les pide que realicen un video porque hacen el montaje físico. Si ustedes no hacen el montaje físico, pueden hacer el reporte de cómo hicieron su, pues, su práctica, cómo fueron uniendo, cómo fueron realizando la práctica en Multisim, o pueden hacer un video explicando cómo hicieron la conexión y cómo se fue ejecutando, donde se vea el resultado, ¿no? En el display. También se puede, ¿sí? Como ustedes quieran. El chiste, bueno, pues que lo hagan, que ya sea que lo hagan en Multisim o grabándose o suban el reporte en Word o en PDF, como sea. El chiste es que lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Y el siguiente video, yo creo que ahí ya les explico la parte de los circuitos secuenciales. Bueno, pues que estén muy bien y nos estamos viendo. Hasta luego.